Hola, queridos etimólogos, bienvenidos de nuevo al canal del Etimólogo, un canal dedicado a la creación de contenido educativo especializado en lengua española, etimologías y cursos de ingreso a bachillerato y universidad. Hoy vamos a ver un tema nuevo de lengua española que es los textos narrativos no literarios. Hoy vamos a ver los que son los no literarios, es decir, aquellos que no van a utilizar ninguna figura retórica ni son parte de la literatura, sino que tienen otra función. A pesar de narrar, tienen otra función. Espero que este video te ayude y antes de iniciar con el tema, te pido que comentes, te suscribas, le des like al video si te gustan, si te sirven y vamos allá por ello. Los textos narrativos literarios van a tener otro tipo de función. Y entre los primeros que vamos a encontrar entre los textos narrativos no literarios es la noticia. ¿Qué es una noticia? Una noticia es aquello que resulta interesante para la comunidad o para la sociedad y es un hecho relevante. Estos tipos de noticias van a aparecer en los periódicos, pero vamos a conocer cuáles son las funciones de la noticia y cuál es su estructura. Bueno, vamos acá y vamos a ver qué es la noticia. La noticia pertenece al género informativo, es un texto de carácter narrativo no literario, el cual cuenta un acontecimiento novedoso de actualidad económico, político, social que tiene relevancia para una comunidad. El acontecimiento que se relata debe presentarse de manera veraz y objetiva. Es un escrito claro, concreto y preciso. Y también debemos recordar que una de las principales funciones que utiliza la noticia es la función de la lengua llamada referencial, porque se va a hacer referencia a un hecho que ha ocurrido, a un acontecimiento. Entonces, la noticia es un género, es un género informativo que tiene como función dar a conocer un hecho relevante ante la sociedad y las características que debe tener este acontecimiento o esta narración de la noticia es que debe ser veraz, objetivo, escrito claro, breve y preciso. Ahora veamos cuál es la estructura de la noticia. ¿A qué se refiere con la estructura de la noticia? No es lo mismo que el texto narrativo literario, porque en ellos tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. No, en la estructura de la noticia se refiere a los elementos que aparecen en la noticia, en el periódico. No es una estructura clara, sino que simplemente son elementos que van acomodándose para ir introduciendo la noticia. El primero de ellos se llama epígrafe. Como dice su nombre, es un escrito que está arriba, se localiza encima del título con letra pequeña. Número 2. Titular. Es el título de la noticia, se elabora para captar la atención del lector. El titular debe estar siempre escrito en mayúsculas, algunos, y en negritas. Número 3. Bajada o subtítulo. Se amplía el contenido del epígrafe y del titular. Se da a conocer cierta información para invitar a la lectura. Este es un pequeño texto, así chico, que va como a resumir un poco la noticia, pero además te va a invitar a leer toda la noticia. Y de igual manera está escrito con la misma tipografía que el epígrafe, pero aparece con letra no negrita, sino con normal. La siguiente es la entradilla o lead, es el primer párrafo de la noticia y por lo general contiene la información central de la noticia. Aquí se condensan las preguntas claves a las que responde la noticia. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo y por qué? Lo importante en este apartado es la capacidad del periodista para descubrir cuál es la pregunta que debe responder primero, que casi siempre son las tres primeras, el quién, el qué y el cómo. Tenemos por última el cuerpo de la noticia, corresponde al texto de la noticia, son los datos que explican los hechos antecedentes
testimonios de personas que participaron en los acontecimientos y consecuencias de los mismos. Que sería como el desarrollo de la historia en el texto narrativo, literario, pero nada más que aquí no tenemos como un cierre, no hay un cierre, ¿no? Nos falta ese cierre, ese remate, que se le llama en algunos periódicos, o llega a aparecer. En el remate va a ser una conclusión y una pequeña opinión de la persona que redacta la noticia. El tipo de narrador en la noticia va a ser el testigo, es lo que vio nada más. Ajá, no es el omnisciente, es el narrador testigo, va a ser en tercera persona, y la persona que hace la noticia o el autor de la noticia es el famoso reportero. Ahora vamos a ver cómo se distribuyen esta estructura en un periódico. Vamos a verlo de manera, por así, en el campo, ¿no? Aquí vemos. A ver, vamos a ver dónde aparece. Mira, aquí está. Y aquí tenemos la noticia. Este es de un periódico, ¿no? Aquí lo que tenemos aquí, en lo que dice festividades, sería el epígrafe. ¿Por qué se refiere a eso, no? ¿A qué parte de la noticia pertenece? Pues de que son festividades. Luego tenemos abajo lo que se llama el titular, ¿no? Lo vemos que está escrito más grande en negritas para llamar la atención del lector. Dice, Halloween, te damos consejos para aumentar tu casa en lugar embrujado. Este es nuestro titular. Luego tenemos lo que sería la bajada o el subtítulo. Queda un poquito más de información sobre lo que es la noticia. Adornos, luces y hasta escalofriantes, algunos de los 10 que mantendrán a los espíritus contentos y alejará a los manos, al menos así recomiendan las costumbres celtas. Este es nuestra bajada o lead, donde da un poquito del texto. Entonces, este es nuestro subtítulo. Este es nuestro subtítulo. Tenemos aquí la persona quien hace la noticia, a la sección que pertenece y el lugar y la fecha en la cual es publicada la noticia. Luego tenemos nuestra imagen. Siempre vamos a encontrar una imagen en las noticias. Y lo que está abajo se puede llamar como pie de foto. Es la información que aparece abajo de la imagen, se va a llamar pie de foto. Luego tenemos lo que sería el primer párrafo llamado lead o entrada. La lead o entrada recuerda que es el párrafo que nos va a decir qué, quién, cómo o dónde ocurre la acción. Aquí se van a responder las 6 preguntas de la noticia. Después de ese párrafo, que también es un texto breve porque se llama entrada o lead, vamos a encontrar el desarrollo de la noticia o el cuerpo de la noticia, que es donde se van a resolver. Aquí vemos un poco de la noticia del Halloween, lo que se come, lo que se hace, de dónde provienen, su origen. Y aquí vemos todo un poco de la historia del Halloween. Aquí lo vemos. Todo esto es el cuerpo de la noticia. La música, ¿no? Algunas películas, nos mencionan los adornos, todo esto es el cuerpo de la noticia. ¿Ves? Aquí no vemos un remate donde se vea una opinión de la persona que redactó la noticia, sino que simplemente nos está diciendo todo aquello que tenga que ver relacionado con el Halloween, ¿no? Y de ahí a partir hizo todo el cuerpo de la noticia. Entonces, volvemos a dar un repaso. La noticia es un texto informativo que da a conocer un suceso de manera clara, precisa, sencilla,
fácil de entender a un público lector y va a utilizar la función referencial de la lengua para desarrollar el escrito. Debemos recordar que también la noticia tiene estructura, pero esta estructura se refiere más que nada a los elementos que aparecen. Tenemos el epígrafe, que es lo que aparece arriba del titular en letra pequeña. Tenemos el titular es el título de la noticia y va a estar siempre escrito a veces con mayúscula o simplemente va a resaltarse con negritas. Luego tenemos el subtítulo, que brinda un poco más de información sobre lo que va a tratar la noticia. Después tenemos la imagen o imágenes y todo lo que aparezca, todos los textos que aparezcan abajo de la imagen se va a llamar pie de foto o pie de imagen. Luego tenemos el primer párrafo que se llama lead o entrada. Aquí el reportero va a responder las 6 preguntas de la noticia: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, y a veces hasta el para qué. Y después de lo que es la entrada, vamos a encontrar todo el desarrollo de la noticia, donde se van a encontrar más elementos que van a estar apoyados con antecedentes, testimonios o información para ejemplificar lo que es el lead o entrada. Y a veces, como lo hemos dicho, vamos a encontrar el remate de la noticia, donde es una pequeña opinión del reportero, pero en este caso, no todas las noticias lo traen. Y aquí está, ¿no? Y algunos elementos que van a aparecer es el nombre de la persona que hizo la noticia, la sección a la que pertenece y la fecha y el día en que se hizo la noticia. Espero que estos videos te sigan ayudando y si te gustó y entendiste el tema, pues comenta, comparte y suscríbete. Recuerda que esto es apoyo académico para la materia de lengua española. Nos vemos hasta el próximo video y cuídate mucho. Adiós.